Entonces, justo cuando pensabas que Soul no podía volverse más fascinante, profundicemos aún más en el mundo detrás de este mágico viaje cinematográfico. Ahora, el título oficial de la película es simplemente Soul, un nombre que captura no solo la esencia musical de la historia, sino el latido mismo de lo que significa vivir, soñar y redescubrir el propósito. Sin estilo extra, sin subtítulos necesarios, solo alma, porque eso es todo lo que se necesita para provocar una revolución dentro de tu corazón. La película se estrenó el 25 de diciembre de 2020, una gota navideña que se sintió como un regalo inesperado debajo del árbol para millones atrapados en el interior durante la pandemia. ¿Y qué mezcla de géneros es esta película? Técnicamente animada, sí, pero fusiona sin esfuerzo drama, comedia, fantasía y filosofía con una banda sonora empapada de jazz que podría revivir tu espíritu en los días más oscuros. Es una obra maestra que desafía el género que habla a niños y adultos por igual mientras baila al ritmo de preguntas existenciales que nadie pensó que se harían en una película de Pixar. Ahora hablemos de los visionarios detrás de esta gema. La película fue dirigida por Pete Docter, un nombre que debería quedar grabado en la historia de la animación junto a Legends. Él es el genio detrás de Monsters, Inc., arriba, y de adentro hacia afuera. Con Soul, no solo da un paso más hacia adelante, sino que eleva la narración de historias a una dimensión espiritual. Junto a él está el codirector Ken Powers, quien aportó no solo su increíble voz narrativa sino también autenticidad y experiencia vivida, siendo el primer codirector negro de Pixar. Powers, quien también escribió One Night in Miami, inyecta Soul con emociones arraigadas y riqueza cultural que ningún libro de texto podría replicar. Y cuando escuchas a los productores, tu confianza en esta película se dispara. Dana Murray está al mando, una productora de Pixar desde hace mucho tiempo que ayudó a dar vida a Inside Out. Su historial grita calidad, innovación y un ojo agudo para la narración emocional. Con Pixar Animation Studios impulsando esta producción, ya sabes que te espera un festín de colores, personajes y complejidad. Pixar, el gigante que reformuló la animación con Toy Story, Buscando a Nemo y tantos otros, flexiona sus músculos creativos en Soul como nunca antes. Pero el verdadero alma del alma, un juego de palabras totalmente intencionado, podría simplemente vivir en su guión. Los créditos de escritura van a Pete Docter, Mickey Jones y Ken Powers, y la combinación de sus talentos da como resultado un guión que se ríe a carcajadas en un segundo y es increíblemente profundo al siguiente. Mickey Jones, que había trabajado detrás de escena en varios proyectos de Pixar, pasa a primer plano aquí y brilla, mientras que Ken Powers infunde ritmo, corazón y verdad al guión. El diálogo no solo es inteligente, es poesía con capas de riffs de jazz y corrientes filosóficas subyacentes. Este equipo no solo escribió una película. Compusieron un himno. Cada fotograma, cada palabra, cada nota en Soul se siente intencional, como una improvisación de jazz que de alguna manera siempre aterriza en el ritmo perfecto. Desde el gran pasado hasta las calles de la ciudad de Nueva York, la película te lleva a una montaña rusa de identidad, legado y lo que realmente significa vivir. Y créeme, este viaje está lejos de terminar, solo estamos arañando la superficie de lo que hace de Soul uno de los proyectos más ambiciosos y cargados de emociones que Pixar se haya atrevido a crear. Quédate encerrado, porque a continuación vamos a desglosar cómo la música y la narración visual colisionaron para elevar el Soul a algo que trasciende la animación y se convierte en puro jazz cinematográfico. Y a medida que aumenta el ritmo jazzístico del Soul, a medida que las notas de las teclas del piano ondulan a través de las dimensiones de la vida y el más allá, llegamos al corazón palpitante de cualquier película, las personas que dan vida a estos personajes. Hablemos de reparto, porque Soul no solo reunió talento, sino que orquestó una sinfonía de voces que elevan cada momento. Liderando el camino no es otro que Jamie Foxx, una potencia de carisma, comedia y pura profundidad emocional. Él da voz a Joe Garner, el maestro de banda de secundaria en apuros con sueños más grandes que la ciudad por la que camina. Foxx, conocido por su actuación ganadora del Oscar en Ray e innumerables otros éxitos, aporta una energía auténtica y vivida a Joe. Puedes escuchar cada gramo de ambición, frustración, pasión y asombro en su voz. Él no solo expresa a Joe, él es Joe. Este papel marca la primera vez que un protagonista negro encabeza una película de Pixar. Y Jamie Foxx no solo hace historia, sino que hace magia. Y luego está Tina Fey, de 22 años, un alma desilusionada que ha pasado eones en lo grande antes, negándose a nacer. Fey, con su ingenio agudo y sarcasmo característico,
crea un contrapeso perfecto a la seriedad de Joe. Pero ella no solo juega para reír, sino que crea un personaje en capas, vulnerable, y en última instancia, transformador, cuyo viaje refleja el de Joe de una manera que ninguno de los dos ve venir. ¿Su química? Eléctrico. ¿Sus bromas? Invaluable. ¿Su viaje juntos? Nada menos que trascendente. Pero no se detiene ahí. El elenco secundario es un tesoro escondido de voces icónicas y personajes inolvidables. Tienes a Felicia Rashad como la madre de Joe, Liva Gardner, fundamentando la película con fuerza materna, tradición y tranquila angustia. Questlove, sí, Questlove of the Roots, asume el papel de Curley, el antiguo alumno de Joe y actual baterista que le da una oportunidad en su gran oportunidad. Y no olvidemos la elegancia etérea de Angela Bassett como Dorothea Williams, la legendaria músico de jazz que se convierte en el catalizador del sueño de Joe, y quizás su mayor lección. Dirige cada escena con una presencia tan suave y poderosa como un solo de saxofón a medianoche. Y espere hasta conocer a los seres cósmicos conocidos como los Yeris, consejeros de otro mundo de los grandes antes, con la voz de Alice Braga, Richard Ayoade y Wes Studi, cada uno de los cuales aporta su propio giro caprichoso a estas figuras abstractas. Mientras tanto, Terry, el obsesivo contador de almas que intenta restablecer el equilibrio en el universo, cobra vida con una precisión hilarante gracias a Rachel House. Ahora, analicemos todo: arcos de personajes, giros emocionales, anclajes narrativos. Joe Gardner comienza como un hombre persiguiendo su sueño con visión de túnel. Él cree que su propósito, su razón de existir, es tocar jazz profesionalmente. Pero cuando un extraño accidente catapulta su alma al más allá el mismo día de su gran oportunidad, todo lo que creía saber sobre la vida se hace añicos. Joe se desespera por regresar a la Tierra, creyendo que su destino radica en ese escenario. Pero su viaje, mientras asesora a 22 y explora lo que realmente significa vivir, pasa de la ambición al aprecio. Su arco es una revelación de combustión lenta, que la vida no se trata de ese gran momento, sino de los millones de pequeños que damos por sentado. El arco de 22 es igual de conmovedor. Ella comienza como un alma hastiada y sarcástica con cero interés en vivir. Ella ha sido asesorada por innumerables grandes históricos, Gandhi, Lincoln, la Madre Teresa, y los rechazó a todos. Pero es a través de Joe, y al ver la vida desde su perspectiva, que ella comienza a creer que tal vez valga la pena intentarlo después de todo. El viaje de 22 se trata de encontrar el coraje para comenzar, adentrarse en lo desconocido y abrazar la posibilidad de un propósito. Estos arcos se cruzan y divergen, se reflejan y se hacen eco entre sí, creando una danza narrativa tan intrincada como una improvisación de jazz. Personajes secundarios como Liva empujan a Joe a enfrentar el peso generacional de la practicidad sobre la pasión. Dorothea desafía su idea de éxito con una historia que lo humilla por completo. Y Terry, persiguiendo el equilibrio, sin saberlo se convierte en el símbolo del caos interno de Joe. Cada personaje de Soul toca una nota en la sinfonía mayor de la historia, cada uno con un tono, ritmo y resonancia emocional distintos. No es solo una película, es una lección de vida disfrazada de comedia cósmica, impartida por un elenco que no solo actúa, sino que trasciende. Y justo cuando crees que lo has escuchado todo, cuando crees que has desempacado toda la maleta emocional que Soul ha empacado para ti, estamos a punto de centrar la atención en algo que te llegará al corazón: las imágenes, la partitura, el arte que lleva cada segundo de esta película a una vida impresionante e inolvidable. Sigue escuchando, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves la animación para siempre. Cuando el elenco te deja sin aliento y los personajes se graban en tu alma como melodías que no puedes dejar de tararear, llegamos al núcleo latente de la experiencia: la trama, los temas, el mundo en el que se desarrolla todo y el tono magistral que lo une. Soul comienza con Joe Gardner, un profesor de banda de secundaria en la ciudad de Nueva York apasionado por una cosa: el jazz. Está esperando su gran oportunidad, y cuando finalmente llega, una invitación para jugar con la legendaria Dorothea Williams, el destino juega su truco más cruel. Joe cae en una alcantarilla y de repente ya no se encuentra en Nueva York, sino en un lugar brillante y abstracto conocido como el Gran Antes. Pero la historia de Joe no termina ahí, o no, se pone en marcha a una velocidad completamente nueva. Desesperado por volver a su cuerpo y finalmente vivir su sueño, Joe finge ser un mentor en el Gran Antes, donde nuevas almas están preparadas para la vida en la Tierra.
está emparejado con Soul número 22, una entidad valiente y cínica que no quiere tener nada que ver con la vida. Lo que comienza como una misión simple, ayudar a 22 a encontrar su chispa para que Joe pueda usar su pase terrestre para regresar, se convierte en una odisea emocional y alucinante a través del significado de la vida, la ilusión de un propósito y la belleza de lo ordinario. En el camino, Joe y 22 terminan de regreso en la Tierra, pero en los cuerpos equivocados. El alma de Joe entra en el cuerpo de un gato, mientras que 22 termina en el cuerpo humano de Joe. El cambio desencadena una reacción en cadena de empatía, descubrimiento y duras verdades. 22 comienza a experimentar las pequeñas maravillas de la vida, probar pizza, sentir el viento, hablar con la gente, y se da cuenta de que tal vez la vida no tenga tanto sentido después de todo. Joe, observando desde el margen en forma felina, comienza a ver su propia vida desde un nuevo ángulo, uno que no solo se define por la ambición, sino por los innumerables momentos tranquilos que le dan riqueza. Y luego están los temas, en capas, poéticos y diferentes a todo lo que normalmente se ve en la narración animada. En esencia, Soul explora la pregunta, ¿qué hace que valga la pena vivir la vida? Desmantela la idea de que nacemos con un propósito único y predeterminado y, en cambio, presenta una verdad audaz, que nuestra chispa no es nuestro propósito, sino nuestra pasión por vivir en sí misma. Aborda la identidad, el peso de las expectativas y el mito del único sueño definitorio. Joe cree que su vida ha sido un fracaso porque no lo ha logrado, pero aprende que simplemente existir, conectarse, sentir, es suficiente. Es una meditación sobre la atención plena, sobre la presencia, sobre la gratitud. Se sumerge en la tutoría, el ego y la presión silenciosa para definir el éxito por hitos en lugar de momentos. Y rodeando toda esta introspección está el escenario, la energía vibrante, viva y respirable de la ciudad de Nueva York. La película lo pinta con gran detalle, desde el ruido de los trenes subterráneos hasta el brillo de las esquinas al anochecer, capturando su alma en cada fotograma. Luego está el gran antes y el plano astral, representados en una estética minimalista y onírica que parece flotar en la mente de un filósofo. La dualidad entre el mundo real y el metafísico amplifica el mensaje. La vida no se trata de escapar de la realidad, se trata de abrazarla, con defectos y todo. En cuanto al tono y estilo, Soul es pura alquimia. Baila entre la comedia y la profundidad existencial, la fantasía y el peso filosófico, con un equilibrio que se siente casi imposible. No es de mano dura, pero tiene mucho significado. Te hace reír con el ingenio de Tina Fey, luego te detiene con una sola mirada, una sola nota en una tecla de piano que dice más de lo que las palabras podrían decir. Visualmente, es un triunfo. Los estilizados diseños de personajes en el gran antes, los suaves brillos y las formas cambiantes de los bidones, contrastan maravillosamente con el realismo arenoso de la Tierra. Pete Docter, conocido por Inside Out and Up, aporta su toque característico, la capacidad de casar lo fantástico con lo profundamente personal. Su estilo es sincero pero nunca cursi, filosófico pero nunca inaccesible. Con Soul, toma toda la inteligencia emocional que ha perfeccionado durante años y la deja explotar en una composición visual de jazz de movimiento, significado y emoción. Esto no es solo animación. Esto es arte, conciencia y narración colisionando de una manera que se siente reveladora. Y lo creas o no, todavía no hemos terminado, porque el elemento final que lo une todo, que eleva esta película de una película brillante a una experiencia trascendente, es su música. Sí, el jazz, la partitura, el ritmo, es lo siguiente. Así que ni siquiera pienses en ir a ningún lado. ¿Qué sucede cuando la música se convierte en la voz del alma? Quédate, porque la respuesta resonará mucho después de que salgan los créditos. Justo cuando la música comienza a remover algo profundo en tu interior, acercándote al corazón del alma. Es hora de abrir el telón y explorar el mundo detrás del mundo, el proceso, el lienzo, la asombrosa artesanía que hizo que esta película se sintiera no solo vista, sino sentida. Ahora, dado que Soul es una producción de Pixar, tradicionalmente no se filmó en ubicaciones físicas, pero no dejes que eso te engañe, su sentido del lugar es tan inmersivo, tan profundamente auténtico, que bien podría haberse filmado en las bulliciosas calles de Harlem. Los animadores y el equipo creativo de Pixar realizaron una extensa investigación de campo en la ciudad de Nueva York, caminando por las aceras que caminaba Joe Gardner, empapándose del ritmo de los clubes de jazz, las estaciones de metro, las peluquerías y las aulas.
Estudiaron la forma en que la luz incide en los edificios por la tarde, cómo sale vapor de las alcantarillas, cómo los vecindarios bullen de vida incluso en la quietud. Cada píxel, cada sombra, cada gesto estaba arraigado en la inspiración del mundo real. ¿Y detrás de escena? Hay oro. Por ejemplo, Kestlove, quien da voz a Curley, en realidad también se desempeñó como consultor musical, ayudando a los animadores y diseñadores de sonido a garantizar que la batería pareciera y sonara auténtica. Jon Batiste, el genio del jazz detrás de los momentos de piano de Joe, filmó sus manos mientras tocaba para que los animadores pudieran reflejar su técnica exacta. Así es, no solo animaron los dedos presionando teclas al azar, recrearon los solos de jazz reales de Batiste, fotograma a fotograma, para lograr el máximo realismo. ¿El resultado? No solo escuchas la música, la ves viviendo y respirando a través de Joe. Ahora hablemos de números, porque crear una obra maestra a este nivel de pulido no es barato. El presupuesto estimado para Soul aterrizó en algún lugar en el estadio de béisbol de $150 millones, y cada dólar es visible en la pantalla. Desde el realismo hiperdetallado de las texturas de Nueva York hasta la elegancia surrealista y abstracta de los grandes del pasado, Pixar no escatimó en gastos para hacer de esta una odisea visual y emocional. Pero ese presupuesto también se destinó a técnicas de animación innovadoras, fusionando la estética tradicional dibujada a mano para el gran antes con la representación 3D de última generación, creando un lenguaje visual que se siente simultáneamente familiar y de otro mundo. El estilo visual de Soul es diferente a todo lo que Pixar había intentado antes. Tienes secuencias de la Tierra ricas en textura, color y movimiento dinámico de la cámara, casi imitando el flujo de un drama de acción en vivo. Luego, en los reinos metafísicos, la película se transforma en un país de las maravillas minimalista, inspirado en el arte moderno, el simbolismo espiritual y la animación de principios del siglo XX. Los Jerrys y Terry están basados en líneas, criaturas casi al estilo Picasso construidas con animación procedimental, doblándose y estirándose de una manera que los personajes tradicionales no pueden. Y aunque Soul no se lanzó en IMAX o 3D debido a su estreno en Disney, la escala y el alcance de la animación se sienten cinematográficos, tanto que los fanáticos aún sueñan con verla en la pantalla grande. Pero el camino hacia la liberación no fue fácil. Como casi todo en 2020, Soul se vio profundamente afectado por la pandemia de COVID-19. Originalmente programado para un debut teatral de verano, se retrasó y finalmente se lanzó directamente a la transmisión en Disney el día de Navidad. Este fue un gran cambio para una película de este calibre. Las películas de Pixar suelen ser eventos de taquilla, pero la medida convirtió a Soul en una de las películas más vistas y comentadas del año, llegando a audiencias globales atrapadas en el aislamiento, hambrientas de significado y desesperadas por algo real. La pandemia también interrumpió los flujos de trabajo de postproducción, lo que obligó a los animadores, diseñadores de sonido y editores a terminar la película de forma remota. Imagina crear una exploración metafísica de la vida y la muerte, todo desde los confines de tu sala de estar. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, o tal vez debido a ellos, la claridad emocional del alma emergió más fuerte que nunca. No hubo grandes controversias durante la producción, pero la película provocó conversaciones importantes sobre la representación. Pixar contrató consultores culturales y trabajó en estrecha colaboración con creativos negros, incluido el codirector Ken Powers, para garantizar la autenticidad al retratar el mundo de Joe. La escena de la peluquería, la forma en que Joe interactúa con su madre, el linaje musical del jazz, todo fue elaborado con cuidado y respeto. Y ese esfuerzo valió la pena, no solo por la aclamación de la crítica, sino por la forma en que el público se conectó con la película a un nivel profundo del alma. Entonces, cuando miras Soul, no solo estás viendo una película, estás presenciando la culminación de años de pasión, precisión y arte superando obstáculos inesperados para ofrecer algo atemporal. Y lo creas o no, la historia detrás de Soul aún no ha terminado. Porque a continuación nos sumergiremos en el latido del corazón de la película, la partitura. Sí, la música que no solo acompaña a la película, sino que habla en un lenguaje que las palabras no pueden tocar. Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste. Su paisaje sonoro no solo crea el ambiente, sino que transforma su comprensión de lo que puede ser la animación. Así que ni siquiera pienses en hacer una pausa. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que te sientes ahora,
A medida que la música se desvanece en la distancia y la brillantez de la producción permanece en el aire como el último eco de un solo de saxofón, es hora de retroceder hasta el momento en que Soul se destacó por primera vez. Los avances, los primeros destellos que encendieron una chispa de curiosidad en todo el mundo y comenzó una tormenta de rumores que no pudo extinguirse. Cuando se lanzó el primer avance, no era solo otro avance de película animada, era una declaración. Abrió con Joe Garner caminando por la ciudad, el zumbido de la vida cotidiana creciendo bajo su narración, mientras hablaba de lo que hace que una vida tenga sentido. ¿Estaba tranquilo? Reflexivo. Entonces, de repente, jazz. Una vibrante explosión de sonido, alma y efectos visuales surrealistas, ya que el viaje ordinario de Joe se ve interrumpido por una extraordinaria inmersión en lo desconocido. Instantáneamente, el tono fue claro, esta no era solo una película familiar, esta fue una experiencia. Llevaba peso, asombro y una pregunta candente en su corazón, ¿por qué querrías ser recordado? El tráiler completo siguió, revelando más del concepto celestial de la película, el gran antes, los excéntricos Yeris y, por supuesto, los hilarantes y escépticos 22 con la voz de Tina Fey. Los fanáticos estaban enganchados. Las reacciones en línea llegaron a raudales. La gente quedó atónita por la yuxtaposición de la calidez característica de Pixar con un tema embriagador y metafísico. La animación fue llamada impresionante, revolucionaria y en otro nivel. Muchos se emocionaron solo por el tráiler, especialmente los músicos y creativos, que resonaron profundamente con la lucha y la pasión de Joe. Las redes sociales zumbaron con especulaciones sobre la trama, el elenco de voces y las imágenes salvajes, mientras que los amantes del jazz celebraron que el género finalmente estuviera al frente y al centro en una gran película animada. Y Disney sabía que tenían algo especial. La estrategia de marketing fue una clase magistral para equilibrar el misterio y el mensaje. Los carteles mostraban a Joe parado en un camino brillante de teclas de piano en el cielo. Los clips fueron cuidadosamente seleccionados para resaltar tanto la comedia como la resonancia emocional. Momentos divertidos entre Joe y 22 en su caos intercambiado por el cuerpo, en contraste con los momentos profundos de Joe al piano, perdido en la música. Pixar se inclinó por el ángulo emocional y filosófico de la película, promoviéndola como una historia no solo para niños, sino para que todos preguntaran, ¿para qué estoy aquí? Más allá de los trailers y anuncios televisivos tradicionales, la campaña de marketing extendió sus brazos a través de los medios. Jon Batiste apareció en programas de entrevistas para hablar sobre la composición de la película y su autenticidad jazzística. Disney lanzó cortometrajes detrás de escena que se sumergieron en los viajes de investigación a la ciudad de Nueva York y el proceso de animación para dar vida al jazz. Incluso hubo paneles virtuales durante la pandemia, incluida una gran exhibición en las presentaciones totalmente digitales de Comic Con y de 23 que les dio a los fanáticos un adelanto de las actuaciones de voz y el desarrollo de la historia. Pixar también aprovechó el alcance educativo, asociándose con educadores y líderes culturales para usar Soul como trampolín para discusiones sobre propósito, identidad y arte en aulas y centros comunitarios. Pero no olvidemos los momentos virales, como el adelanto de El primer concierto de Joe, que fue tendencia en Twitter, o recreaciones de escenas de fanáticos, versiones musicales de los solos de jazz de Joe y TikToks interpretando los temas de la película. El estilo artístico de The Great Before incluso inspiró memes y fanart digital, lo que se sumó al rumor. En cuanto al zumbido previo al lanzamiento, había mucho. Incluso antes de su debut, los críticos que vieron los primeros cortes en festivales virtuales la calificaron como la película más ambiciosa, existencial y adulta de Pixar hasta la fecha. Algunos hicieron comparaciones con Inside Out en términos de inteligencia emocional, pero argumentaron que Soul fue aún más lejos, hacia la naturaleza de la conciencia, la muerte y el valor de la vida ordinaria. Ese rumor alcanzó un punto de ebullición cuando se anunció que Soul pasaría por alto los cines y se dirigiría directamente a la transmisión en Disney y debido a la pandemia. Las reacciones fueron mixtas, algunos lamentaron no haberlo visto en la pantalla grande, otros celebraron la accesibilidad. Pero lo que nadie debatió fue que Soul se había convertido en un evento imperdible. No solo una película, sino una conversación cultural a punto de suceder. Y esa conversación solo se hizo más fuerte a medida que se acercaba la temporada de premios, pero llegaremos a eso. Por ahora, entiende esto, el alma no solo apareció, llegó. Con elegancia. Con propósito.
con la tranquila confianza de que tenía algo vital que decir. Y dilo, lo hizo. Pero espere hasta escuchar lo que sucedió a continuación, como Soul explotó en un favorito crítico. Barrió trofeos, hizo historia y se forjó su lugar como una de las películas animadas más profundas jamás creadas. No vayas a ningún lado, porque los elogios y las secuelas están llegando, y son tan poderosos como la historia misma. Ahora, a medida que la aclamación de la crítica y los premios comienzan a acumularse como notas en un impecable solo de jazz, una pregunta natural comienza a resonar en la mente de los amantes del cine en todas partes. ¿Dónde encaja el soul en el panorama más amplio del cine? ¿A qué otras películas se parece, y es parte de algo más grande? Si bien Soul no es técnicamente parte de un universo cinematográfico más grande como el MCU o la saga Toy Story, todavía se siente espiritualmente conectado con el legado de Pixar de contar historias emocionalmente ricas, particularmente las de Inside Out, Coco y Up. Si Inside Out fue un viaje a través del cerebro emocional de un niño, Soul es una inmersión en la esencia espiritual de la existencia adulta. Dos películas que funcionan casi como hermanos temáticos, ambas dirigidas por el brillante Pete Docter, ambas profundizando en las fuerzas invisibles que guían nuestras vidas. Y mientras Coco exploró el significado cultural y familiar del más allá en el vibrante contexto del Día de los Muertos, Soul adopta un enfoque más introspectivo y metafísico, reflexionando no solo sobre la muerte, sino sobre lo que significa vivir de verdad. También puede establecer paralelismos con El Principito, con su mezcla de maravillas infantiles y temas existenciales, o incluso El Show de Truman, en la forma en que cuestiona el propósito, el destino y cuánto de la vida está realmente bajo nuestro control. Pero el soul también lleva el ADN del cine clásico de jazz, películas como Whiplash y La La Land, donde la música no es solo un telón de fondo, sino una fuerza emocional impulsora. Sin embargo, donde esas películas a menudo se obsesionan con la perfección, Soul dice algo diferente, que no es el concierto, el centro de atención o los aplausos lo que define a un músico, o una persona. Es el acto de vivir, ser y experimentar. Y luego está la capa más profunda, la inspiración artística y filosófica que impregna cada fotograma. El Gran Antes es como una carta de amor al arte minimalista, la escultura moderna y la iconografía espiritual. Los diseños de personajes para los consejeros, los Yeris, se hacen eco del trabajo de líneas abstractas de Pablo Picasso y la ambigüedad lúdica de Joan Miró, mientras que las almas mismas se inspiran en la estética japonesa, kawaii, fusionada con una iluminación 3D suave que se siente a la vez caprichosa y profunda. Pero no se deje engañar, debajo del color y el encanto se encuentran los cimientos de grandes ideas. Y es aquí donde Soul rinde homenaje a los grandes pensadores y narradores de nuestro tiempo. Sus temas resuenan con los escritos de Viktor Frankl, especialmente su libro La búsqueda del significado del hombre, que argumenta que la realización no se encuentra en el placer o el logro, sino en encontrar significado personal. Las secuencias del seminario del alma de la película incluso se hacen eco de elementos de la filosofía de Platón, la teoría de las formas, la preexistencia del alma, reformulados para una audiencia moderna con claridad y gracia. Y aunque Soul no está adaptado de un libro, novela o obra de teatro, se siente inspirado por 1000 historias de la vida real. Joe Gardner es un hombre común para cualquiera que haya perseguido un sueño, haya dudado de su valía o haya mirado a su alrededor un día y haya pensado, ¿es esto todo lo que hay? Su historia puede ser ficticia, pero está construida a partir de la verdad de la experiencia vivida, especialmente dentro del mundo de los músicos, artistas y educadores de jazz negros, muchos de los cuales se desempeñaron como consultores directos de la película. Desde la forma en que Joe camina por su vecindario, hasta el ritmo de su discurso, hasta la calidez de las escenas de la barbería, todo proviene de algún lugar real, basado en la cultura, la historia y la autenticidad. Y eso es lo que distingue a Soul. No es solo una película inspirada en otras películas, es un mosaico, construido a partir de piezas de cine, música, filosofía y vida cotidiana, entretejidas en algo totalmente original y poderosamente humano. Pero no pestañees, porque la última pieza de este viaje está a la vuelta de la esquina. Hemos explorado el corazón, el alma, el oficio y la cultura, pero ¿qué pasa con el legado? ¿El impacto? ¿Qué dejó Soul y cómo cambió el mundo de la animación para siempre? Querrás quedarte, porque el final no solo es satisfactorio, es trascendente. Justo cuando pensabas que Soul había dicho todo lo que necesitaba decir, justo cuando llegaron los créditos y la nota final se desvaneció en silencio, Internet se iluminó con preguntas, debates, teorías y especulaciones salvajes que transformaron esta obra maestra de Pixar de una historia terminada en
Una conversación abierta. Los fanáticos de todos los rincones del mundo comenzaron a analizar cada escena, cada fotograma, cada línea de diálogo aparentemente insignificante, buscando pistas, significados ocultos e hilos narrativos que aún pueden estar desenredándose en el fondo. Una de las teorías más populares que circulan entre los espectadores es la idea de que 22, el alma obstinada y cínica con la voz de Tina Fey, en realidad pudo haber sido una figura histórica famosa en una vida pasada, alguien como Sócrates, o tal vez incluso una fusión de todos sus mentores pasados. Eso podría explicar su conocimiento enciclopédico de la Tierra, sus ingeniosas frases ingeniosas y su profundo escepticismo existencial. Podría ser ella un alma que se ha reencarnado innumerables veces, perdiendo lentamente la fe en el proceso de vivir. Otra teoría profundiza en la metafísica de los grandes del pasado. ¿Qué pasaría si las almas que no obtienen sus pases terrestres no simplemente permanecen perdidas, sino que se olvidan, se borran por completo del registro espiritual? Esta oscura idea aumenta las apuestas y hace que la compasión de Joe por 22 no solo sea conmovedora, sino que salve vidas. Luego está la intrigante posibilidad de que el propio Joe todavía esté muerto al final de la película, y que su regreso a la Tierra sea simbólico, una representación de trascendencia espiritual en lugar de una resurrección literal. Algunos fanáticos señalan la iluminación surrealista y las escenas finales de ensueño como evidencia de que la película termina no con Joe regresando al mundo físico, sino a una especie de vida cósmica después de la muerte, una en la que finalmente está listo para vivir auténticamente. Otros creen que el carácter de Monwyn, el excéntrico místico que gira los signos, es más que un alivio cómico, que puede ser un guardián o guía espiritual, colocado en el camino de Joe por un orden cósmico superior para ayudar a alinear el alma del músico con su verdadero propósito. Esta teoría ha ganado fuerza debido a la extraña omnisciencia de Monwyn y su capacidad de existir tanto en el reino físico como en el metafísico con facilidad, casi como un avatar espiritual. Y, por supuesto, las preguntas sin respuesta solo avivan el fuego. ¿Cuál es la chispa, en realidad? ¿Es pasión? ¿Propósito? ¿Deseo? ¿O es algo completamente diferente? ¿Algo inefable que incluso los propios personajes de la película luchan por definir? ¿Por qué 22 finalmente encuentra la suya después de experimentar la vida a través del cuerpo de Joe? ¿Fue el sabor de la pizza, el ritmo del metro, el simple acto de caminar entre la gente? ¿O era algo más profundo, un sentimiento de conexión, de ser visto, de ser parte de algo real? ¿Y qué hay de lo grande ante sí mismo? ¿Tiene un lado más oscuro? ¿Hay alguna razón por la cual los consejeros parecen ser tan abstractos y distantes? Algunos fanáticos han ido tan lejos como para comparar el sistema de asignación de almas con una máquina burocrática, planteando preguntas filosóficas sobre el libre albedrío versus la predeterminación. No es solo la narrativa lo que está listo para la exploración, también son los huevos de Pascua, esos pequeños toques de Pixar que a los fanáticos leales les encanta cazar como un tesoro escondido. En The Hall of You, donde Joe ve momentos de su vida proyectados con una claridad surrealista, los espectadores con ojos agudos vieron guiños a Up, Inside Out e incluso al camión Pizza Planet de Toy Story, insinuando sutilmente que todas estas historias pueden existir en el mismo universo emocional. En las escenas del Seminario del Alma, uno de los mentores se parece a Carl Fredricksen, sugiriendo que él también podría haber pasado a este reino. Incluso hay una escena en la que 22 se burla de un mentor anterior llamado Abraham Lincoln, usando una voz y gestos que los fanáticos creen que reflejan los diseños de personajes anteriores de Pixar. ¿Y quién podría perderse el icónico A113, el código que aparece en todas las películas de Pixar, esta vez grabado en un letrero de la calle en la ciudad natal de Joe? Otro guiño a los nerds de la animación en todas partes. Luego está The Music Shop, donde se vislumbra una portada de un disco por una fracción de segundo, con una saxofonista que se parece sospechosamente a Dorothea Williams, insinuando que ella pudo haber tenido una mayor influencia en la vida de Joe mucho antes de que se conocieran. Estos toques no son aleatorios, son deliberados, en capas, significativos. Agregan dimensión al mundo del alma, reforzando la idea de que no se trata solo de una película, sino de una obra de arte viva que recompensa a quienes regresan una y otra vez. Y esa es su magia, el alma no solo hace grandes preguntas, sino que las inspira. No solo cuenta una historia, enciende innumerables más. Te deja preguntándote, reflexionando, teorizando, sobre el destino, sobre la pasión, sobre lo que realmente importa. Y justo cuando crees que lo has descubierto, se revela otra capa. Pero mantente cerca,
porque el crescendo final aún está por venir. A continuación, nos sumergiremos en las secuelas, el legado, el impacto cultural a largo plazo y cómo Soul cambió para siempre la conversación sobre animación, narración de cuentos y la condición humana. No querrás perdértelo. Pero, por supuesto, ninguna discusión sobre una película tan estratificada y filosófica como Soul estaría completa sin sumergirse en el universo arremolinado de finales predichos por los fanáticos y potencial de secuela que hizo que los espectadores adivinaran hasta los momentos finales, y de muchas maneras, todavía los tiene preguntándose. Mucho antes de su lanzamiento, basado únicamente en los tráileres etéreos y las entrevistas crípticas, los fanáticos comenzaron a girar teoría tras teoría sobre cómo podría concluir este audaz viaje metafísico, y las posibilidades eran tan amplias como el cosmos mismo. Una de las teorías más difundidas fue que Joe Garner, después de aprender el verdadero significado de la vida a través de su viaje de cambio de alma con 22, finalmente elegiría quedarse en el Gran Antes, asesorando a almas perdidas como 22 y sacrificando su regreso a la Tierra. Un final agridulce que cimentaría su legado como alguien que encontró un propósito al ayudar a otros a encontrar el suyo. Otra teoría ampliamente debatida sugirió que 22 en realidad sería la que regresaría a la Tierra, reencarnada en el cuerpo de un recién nacido, con Joe simplemente observando desde el plano espiritual cómo comienza su viaje, dejando al público llorando, quizás, pero con la esperanza de un nuevo capítulo. Algunos espectadores incluso especularon que la chispa de Joe no era la música después de todo, sino la enseñanza, y que la verdadera resolución implicaría que rechazara el centro de atención de la actuación para convertirse en un mentor, tanto en la Tierra como en el más allá, usando su pasión no para perseguir conciertos, sino para inspirar vidas. Un giro apropiado para un personaje cuyo arco depende de aprender que el propósito no siempre se trata de ambición, sino de impacto. Y luego estaban las ideas más audaces y alucinantes, teorías en las que Joe estuvo en coma todo el tiempo, o donde el Gran Antes era todo una proyección de su mente moribunda, una especie de purgatorio cercano a la muerte elaborado por su subconsciente mientras procesaba los arrepentimientos y esperanzas de su vida inacabada. El final real, donde a Joe se le otorga una rara segunda oportunidad en la vida y sale al mundo decidido a vivir de verdad, fue una brillante subversión de todas estas expectativas. Una decisión que recompensó tanto su crecimiento como la inversión emocional de la audiencia, sin dejar suficiente ambigüedad para mantener vivas las teorías. Lo que naturalmente nos lleva a la tentadora pregunta, ¿fue ese realmente el final? ¿O solo el comienzo? El potencial de secuela de Soul es algo de lo que los fanáticos han estado hablando desde el estreno de la película, y aunque no se ha confirmado oficialmente una continuación directa, las puertas abiertas por la historia prácticamente están pidiendo ser exploradas. Imagina un spin-off en el que seguimos a 22 en su viaje por la Tierra, comenzando la vida en un nuevo cuerpo humano, descubriendo las alegrías cotidianas de las que ella era tan escéptica, tal vez incluso encontrándonos con Joe en el mundo real sin darnos cuenta de quién es, creando una narrativa de círculo completo que derretiría los corazones de nuevo. O imagine una serie de antología ambientada en el Gran Antes, cada episodio centrado en el viaje de un alma diferente, sus mentores, sus chispas y la vida única que viven. El mundo que construyó Pixar es lo suficientemente rico como para sustentar innumerables historias, de artistas, atletas, soñadores, escépticos, personas que fracasan, personas que prosperan, personas que se redescubren a sí mismas a mitad de la vida. ¿Y qué hay de Monwin? Solo su personaje tiene un spin-off escrito por todas partes. Un aventurero excéntrico y cósmico que ayuda a las almas a reconectarse con un propósito mientras equilibra una extraña doble vida como artista callejero en la ciudad de Nueva York. Los fanáticos incluso han propuesto un crossover con Inside Out, donde la alegría y la tristeza se encuentran con almas perdidas del gran pasado y tienen que formar equipo con Joe o 22 para guiar a alguien de regreso al equilibrio emocional. Suena salvaje, pero Pixar nunca ha rehuido mezclar mundos cuando hay una historia poderosa que contar. Y no lo olvidemos, la tecnología ahora permite que los personajes animados evolucionen, se crucen a nuevos formatos e incluso aparezcan en series, cortos o medios interactivos, lo que significa que el final de la película no necesariamente significa el final de la narrativa. Mientras la gente se sienta conmovida por la idea de que la vida en sí misma es suficiente, que la existencia no necesita un gran propósito para ser significativa, siempre habrá espacio para más historias del mundo del alma. Ya sea en la pantalla grande, en un especial derivado o en las esperanzas susurradas de los fanáticos que encontraron algo profundamente personal en esta fábula radiante y llena de ritmo,
Soul es una historia que perdura no porque dé todas las respuestas, sino porque nos hace seguir haciendo las preguntas más importantes. Y tal vez esa sea la verdadera secuela, no lo que Pixar lanzará a continuación, sino lo que cada uno de nosotros elige hacer con nuestras propias segundas oportunidades. Mientras los fanáticos continúan especulando, soñando y esperando futuros viajes dentro de los resplandecientes reinos espirituales del alma, es igualmente importante comprender la profunda onda cultural que la película ya ha enviado a audiencias de todo el mundo. Porque Soul no es solo una historia, es un espejo, presentado a espectadores de todas las edades, orígenes y estilos de vida, preguntando no solo qué nos hace quienes somos, sino por qué incluso nos levantamos de la cama por la mañana. Y quizás lo más notable es cómo Pixar logró tomar un tema tan profundamente existencial y orientado a los adultos y empaquetarlo de una manera que habla simultáneamente a niños, adolescentes, padres, artistas, maestros y, sí, incluso filósofos. En esencia, Soul está dirigido a cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado, ignorado o desconectado de sus sueños, pero su atractivo demográfico principal es asombrosamente amplio. Para los niños, la animación vibrante, los personajes extravagantes y las secuencias humorísticas de intercambio de cuerpos brindan deleite inmediato y magia visual. Para los adultos jóvenes y los millennials, especialmente aquellos que cuestionan sus caminos de vida o luchan contra el agotamiento, ofrece una brújula emocional que apunta hacia algo más arraigado y satisfactorio que la cultura del ajetreo, las expectativas sociales. Y para las audiencias mayores, particularmente aquellas que han visto cómo los sueños cambian o se desvanecen con el tiempo, Soul aterriza con un mensaje nostálgico pero vigorizante. Nunca es demasiado tarde para encontrar alegría en las pequeñas cosas, y el propósito no siempre es lo que pensábamos que era. Pero ninguna película tan audaz llega sin llamar la atención o provocar un debate, y Soul no fue la excepción. Uno de los puntos más discutidos rodeó su descripción de la cultura negra. Joe Garner, el primer personaje principal negro de Pixar, trajo consigo una gran responsabilidad, y aunque la película fue elogiada por su autenticidad jazzística, atención al detalle y consulta con creativos negros, algunos críticos notaron la incomodidad en el hecho de que Joe, un hombre negro, pasa una parte significativa de la película no en su propio cuerpo, sino como un alma azul o, en un momento dado, como un Gad. Este tropo, donde los personajes de color se transforman o quedan al margen de sus propias narrativas, desencadenó conversaciones más amplias sobre la representación en la animación y la necesidad de una narración más diversa, no solo en el diseño de personajes, sino en la agencia y la identidad. Aún así, muchos otros sintieron que Soul era un gran paso adelante, celebrando la excelencia negra, la historia musical y una representación texturizada de Nueva York que latía con realismo. Otro punto de contención leve fueron los temas complejos de la película. Algunos padres consideraron que la película era demasiado abstracta o pesada para los niños más pequeños, ya que se sumerge en temas como la muerte, el arrepentimiento y el potencial insatisfecho, áreas que a menudo no se exploran en las películas familiares animadas. Pero esto también se convirtió en parte de su aclamación crítica, porque a las primeras críticas no solo les gustaba Soul, sino que lo elogiaban. Los críticos lo calificaron como uno de los esfuerzos más maduros, atrevidos y filosóficamente ricos de Pixar hasta el momento, elogiando su capacidad para combinar a la perfección la exploración metafísica con una narración sincera. Los críticos se entusiasmaron con las exuberantes imágenes del gran antes, los detalles fundamentados de la escena del jazz de Nueva York y las actuaciones cargadas de emociones de Jamie Foxx y Tina Fey, lo que le dio a la película un equilibrio cómico que hizo que sus momentos más profundos fueran aún más difíciles. La música, también, compuesta por el poderoso dúo de Jon Batiste para las piezas de jazz y Trent Reznor y Atticus Ross para la partitura espiritual ambiental, fue alabada universalmente, tejiendo una dualidad sonora que coincidía con la dualidad del viaje de Joe, un pie en lo físico, el otro en el más allá. Los críticos enfatizaron lo raro que era encontrar una película familiar que se atreviera a preguntar no solo ¿qué quieres ser cuando seas grande?, pero ¿qué hace que valga la pena vivir la vida? Y aún más rara fue una película que dejó al público de todas las edades llorando, no porque muriera un personaje querido, sino porque vieron un reflejo de sus propias vidas, lo que extrañaban, para lo que todavía tenían tiempo y lo que podrían hacer de manera diferente a partir de mañana. El alma no solo era buena. Fue un cambio de paradigma. No solo entretuvo, sino que despertó algo. Y aún no hemos terminado, porque a continuación, exploraremos el zumbido de la temporada de premios,
los honores y nominaciones, y cómo Soul hizo historia no solo como una obra de arte, sino como un momento de transformación cultural. No pestañees, porque el impacto de esta película apenas comienza. Y si nos alejamos y diseccionamos la maquinaria narrativa detrás de Soul, encontramos una estructura narrativa que no solo se adhiere al viaje del héroe atemporal, sino que también lo remodela a través de una lente metafísica que se siente tan fresca como profunda. El arco de Joe Garner está inequívocamente inspirado en la estructura clásica de 3 actos, comenzando con su banda ordinaria de enseñanza mundial en una escuela secundaria en Nueva York, lamentando en silencio la vida como pianista de jazz que cree que estaba destinado a vivir. La llamada a la aventura llega rápidamente cuando se le ofrece el concierto de su vida con la reconocida Dorothea Williams, pero en un cruel giro del destino, cae en una alcantarilla y no se encuentra en el escenario, sino en el gran antes, un reino liminal donde las almas están preparadas antes de nacer. El rechazo de la llamada, un momento clave en el viaje de cualquier héroe, toma forma a medida que Joe se resiste a la idea de que su vida ha terminado y planea su camino de regreso a la Tierra. Ingrese 22. El alma renuente que nunca ha querido vivir y que representa lo opuesto a la cosmovisión impulsada por la ambición de Joe. Su improbable asociación forma el corazón del segundo acto de la historia, el camino de las pruebas, donde navegan por desventuras hilarantes y conmovedoras de intercambio de almas que desafían todo lo que pensaban, que sabían sobre sí mismos. La crisis golpea cuando Joe finalmente regresa a su cuerpo y vive el concierto de sus sueños, solo para darse cuenta de que se siente hueco. Este es el momento de la revelación, la máxima expiación con uno mismo, cuando comprende que su chispa no era la música en sí misma, sino el simple acto de vivir, escuchar el susurro del viento entre los árboles, probar pizza caliente, reír con la gente. La resolución, el regreso con el elixir, llega no con un estruendoso bis en el escenario, sino con una decisión tranquila y valiente de volver a la vida, armada con una nueva apreciación de sus sutilezas. Pero dentro de esta gran estructura, es el diálogo el que arraiga el alma en nuestros corazones y se niega a dejarlo ir. ¿Quién podría olvidar la sabiduría discordante de la parábola del pez en el océano de Dorotea? Escuché esta historia sobre un pez, dice ella. Nada hasta un pez más viejo y dice, estoy tratando de encontrar esta cosa que llaman el océano. ¿El océano? Dice el pez más viejo. En eso es en lo que estás ahora mismo. Esto, dice el pez joven. Esto es agua. Lo que quiero es el océano. Esa frase, aparentemente tan simple, golpea como un trueno. Es la metáfora definitiva de cómo a menudo pasamos por alto la belleza del momento presente mientras perseguimos una idea distante y grandiosa de realización. O cuando Joe le dice a 22, ¿estás listo para venir a vivir? Y ella pregunta, ¿cómo lo sabes? Él responde, porque estás emocionado por la vida. Es un momento de caída de micrófono que redefine lo que significa estar realmente vivo, no tener éxito, no lograr, sino simplemente estar abierto a la experiencia. Toda la película late con momentos como este, citas que no solo avanzan en la trama, sino que nos desafían a mirar hacia adentro. Y todo está ligado al conflicto central, la obsesión de Joe con el propósito versus el mensaje más profundo de la película de que el valor de la vida no está en el logro, sino en el aprecio. Joe comienza la película creyendo que no vale nada a menos que cumpla su sueño de convertirse en un famoso músico de jazz. Mide toda su existencia con este único objetivo, rechazando todas las demás partes de su vida, incluidos sus alumnos, su familia y las pequeñas alegrías que lo rodean. Pero 22, el alma que nunca ha vivido y teme no ser digna de existir, le muestra a Joe la belleza de lo mundano. Su conflicto, arraigado en visiones del mundo opuestas, se convierte en el crisol en el que ambos se transforman. Joe le enseña a 22 que vale la pena intentar la vida. 22 le enseña a Joe que vale la pena saborearlo. Y así es como la resolución llega como una ola suave pero poderosa. Joe no obtiene fama ni riquezas, pero obtiene algo mucho mayor, claridad, gratitud y la decisión de vivir cada momento como si fuera ordinario y extraordinario. Es una resolución que no grita, sino que susurra. No cierra una puerta, sino que la abre. Y al hacerlo, deja a todos los espectadores con la misma pregunta que Joe se queda en la escena final. ¿Cómo vas a pasar tu vida? Eso, ahí mismo, es una narración que trasciende el género, la audiencia e incluso el medio. No es solo un arco narrativo, es un arco de la vida. Y es lógico que terminemos esta inmersión profunda observando cómo respondió el mundo a ese arco.
porque próximamente exploraremos los elogios, la huella cultural y el alma heredada que continúa construyendo mucho después de que se emitieron los créditos. Quédate conmigo, porque este viaje por el cosmos de la creatividad está lejos de terminar. Sumergiéndonos más profundamente en el mundo del soul, es imposible pasar por alto el arte puro que define la identidad de esta película. En esencia, soul es una rica mezcla de géneros, fantasía animada infundida con drama, comedia y una pizca de exploración filosófica que la distingue de la típica película familiar. Baila sin esfuerzo entre lo espiritual y lo tangible, fusionando ideas metafísicas con experiencias humanas cotidianas. Al frente de este ambicioso proyecto se encuentra el visionario director Pete Docter, una fuerza creativa detrás de clásicos de Pixar como Up, Inside Out, conocido por su habilidad incomparable para crear historias que tiren de las fibras del corazón mientras abordan temas emocionales complejos. El toque de Docter es evidente en el delicado equilibrio que Soul logra entre humor y profundidad, ligereza y gravedad. El elenco de voces da vida a este viaje con una autenticidad asombrosa. Jamie Foxx presta su energía vibrante y conmovedora a Joe Garner, un apasionado músico de jazz cuyos sueños impulsan la historia. Frente a él, Tina Fey da voz a 22, el alma escéptica reacia a comenzar la vida en la Tierra, entregando ingenio y encanto que complementan perfectamente la intensidad de Foxx. Los papeles secundarios de Felicia Rashad, Dad Dix y Kestlove enriquecen el tapiz, aportando textura y autenticidad a los personajes que pueblan el mundo de Joe. Pasando a la trama, Soul invita a los espectadores a la vida de Joe Garner, un profesor de música de secundaria que inesperadamente es empujado de su rutina mundana al Gran Antes, un reino fantástico donde las almas encuentran su chispa antes de nacer. Este viaje surrealista desafía a Joe a reevaluar su comprensión del propósito, la pasión y lo que realmente hace que la vida tenga sentido. Los temas del existencialismo, la identidad y la celebración de los momentos aparentemente pequeños de la vida se entrelazan a través de la narrativa como una melodía de jazz, compleja, matizada y profundamente conmovedora. La historia tiene lugar predominantemente en la ciudad de Nueva York. Sus bulliciosas calles y clubes de jazz basan la existencia terrenal de Joe en un realismo vívido antes de expandirse a los reinos etéreos y visualmente inventivos del gran pasado. Filmar Soul fue un proceso meticuloso, con el equipo de Pixar combinando técnicas de animación de vanguardia y una profunda investigación sobre la cultura y la espiritualidad del jazz. Si bien la película es animada, los entornos, especialmente la representación de Nueva York, se basan en gran medida en ubicaciones reales para capturar el alma y el ritmo de la ciudad de manera auténtica. Detrás de escena, la producción contó con colaboraciones con músicos de jazz y consultores culturales, asegurando que la música y la historia honraran el legado de la forma de arte. La banda sonora en sí es una obra maestra, con Jon Batiste componiendo piezas originales de jazz que palpitan con vida y energía, mientras que Trent Reznor y Atticus Ross proporcionan una partitura ambiental complementaria que captura la atmósfera de otro mundo de los grandes del pasado. Esta sinergia musical eleva la película, haciendo que la banda sonora sea tan integral para la experiencia como las imágenes o la historia. Los fanáticos quedaron electrizados por los trailers, que mostraban una aventura visualmente impresionante y emocionalmente resonante diferente a todo lo que Pixar había intentado antes. El rumor explotó en línea con especulaciones, reacciones emocionales y una emoción compartida por los temas audaces y la representación diversa de la película. Las redes sociales se inundaron de comentarios que apreciaban la combinación de humor, corazón y el concepto innovador del viaje del alma antes del nacimiento. Entre las teorías de los fanáticos más comentadas se encuentra la idea de que el tiempo de Joe en el Gran Antes sirve como una alegoría para abrazar la mortalidad y encontrar un significado más allá del éxito tradicional. Algunos fanáticos especulan sobre capas ocultas dentro del personaje de 22, tal vez representando no solo un alma reacia, sino una pregunta filosófica más profunda sobre la existencia misma. Los huevos de Pascua vistos en los avances, como sutiles guiños a películas anteriores de Pixar y leyendas del jazz, han mantenido a los fanáticos buscando pistas, agregando otra capa de compromiso y emoción. La historia del soul como franquicia es fresca pero impactante. Esta película marca un hito para Pixar a medida que se aventura audazmente en la narración metafísica, expandiendo el legado del estudio más allá de sus cuentos familiares de aventuras y crecimiento hacia un espacio contemplativo más maduro. Si bien Soul se destaca por sí sola como una película original innovadora, su éxito abre las puertas a posibles secuelas, spin-offs o proyectos de universo expandido que podrían profundizar más en los misteriosos reinos presentados aquí.
En general, la banda sonora soul ha surgido como un fenómeno cultural, mezclando el jazz tradicional con la sensibilidad contemporánea, convirtiéndolo tanto en un tributo como en una evolución del género. La colaboración entre artistas y compositores célebres ha creado un paisaje sonoro tan esencial para la narración de la película como su animación o sus personajes. A medida que aumenta la anticipación de la experiencia completa, está claro que Soul no es solo una película. Es un viaje multisensorial preparado para inspirar, desafiar y conmover al público en los próximos años. Y a medida que continuamos pelando las capas de esta extraordinaria película, estad atentos. Hay mucho más por descubrir sobre la magia, el misterio y el significado detrás de Soul. Abriendo el telón de Soul, el título oficial en sí mismo insinúa algo profundamente profundo pero vibrantemente vivo. Un título que no solo nombra una película, sino que te invita a reflexionar sobre la esencia de la existencia y las chispas que la encienden. Lanzada en el año 2020, esta película llegó en un momento en que el público ansiaba historias con corazón, significado y una nueva visión de lo que significa vivir de verdad. Ubicado cómodamente en los géneros de fantasía animada y drama, Soul trasciende la clasificación simple, combinando elementos de comedia y reflexión filosófica para crear una experiencia cinematográfica que resuena en todos los grupos de edad y culturas. Al timón de este extraordinario viaje está Pete Docter, un director magistral cuyo legado en Pixar es inigualable. Conocido por su trabajo en películas transformadoras como Monsters, Inc., Arriba y de adentro hacia afuera, Docter aporta una comprensión íntima de las emociones humanas y la narración de historias al alma, infundiéndole capas de profundidad y calidez que la elevan más allá de la típica tarifa de animación. Guiando el proyecto junto a Docter está la productora Dana Murray, cuya experiencia en animación y narración asegura que la visión de la película se realice con precisión y corazón. Juntos, su trayectoria es un testimonio del compromiso continuo de Pixar con la creación de películas que son tan innovadoras como emocionalmente convincentes. Respaldando la producción está Pixar Animation Studios, una potencia sinónimo de superar los límites de la tecnología y la narrativa en la industria de la animación. Conocida por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para combinar técnicas de animación de vanguardia con historias sinceras, la participación de Pixar garantiza una película de calidad y creatividad excepcionales. El guión, escrito por el propio Pete Docter con el co-guionista Mickey Jones, teje hábilmente una narrativa que es a la vez accesible y profunda. Los créditos anteriores de Docter como escritor en proyectos queridos muestran su talento para combinar fantasía con sabiduría, mientras que Jones aporta una voz fresca que complementa los temas exploratorios de la película. Esta combinación crea un guión con capas de humor, preguntas filosóficas y momentos identificables que mantienen al público enganchado de principio a fin. A medida que se desarrolla Soul, te sentirás atraído más profundamente no solo por la historia de un músico de jazz llamado Joe Garner, sino por una meditación sobre el propósito de la vida y los momentos invisibles que dan forma a nuestras almas. Esto no es simplemente una película, es una invitación a explorar lo que nos hace quienes somos, entregado a través del arte de un equipo cuyos triunfos pasados solo insinúan la brillantez que se muestra aquí. Y a medida que continuamos explorando el elenco, los temas y los intrincados detalles de esta joya cinematográfica, prepárese para cautivarse aún más, porque Soul es un viaje que sigue revelando nuevas maravillas a cada paso. Ahora, volviendo nuestra atención a las voces vibrantes que dan vida al alma. El elenco principal de la película es extraordinario, combinando talento experimentado con energía fresca que electriza cada escena. En el corazón de la historia está Jamie Foxx, un actor y músico bien establecido cuya presencia dinámica encarna perfectamente a Joe Garner, un apasionado profesor de música de secundaria y aspirante a pianista de jazz cuyo viaje ancla el núcleo emocional de la película. La identidad dual de Foxx como actor y músico agrega autenticidad al personaje de Joe, infundiéndole el tipo de profundidad conmovedora que resuena profundamente. Frente a él, Tina Fey asume el papel etéreo de 22, el alma escéptica e ingeniosa que aún no ha encontrado una razón para vivir. Conocida ampliamente por su agudo ritmo cómico y sus sentidas actuaciones, Fey aporta una deliciosa combinación de humor y vulnerabilidad que le da a 22 un encanto identificable, casi travieso, haciendo que su camino reacio a abrazar la vida sea cautivador de ver. Más allá de estos protagonistas, el elenco secundario está salpicado de una constelación de voces talentosas que enriquecen el tapiz narrativo. Felicia Rashad presta sus tonos cálidos y dignos como Liva Garner, la madre solidaria y afectuosa de Joe, poniendo a tierra los lazos terrenales de Joe con un peso emocional.
Dad Dix inyecta energía y alma como Paul, el mejor amigo y compañero músico de Joe, agregando una capa de camaradería y bromas alegres. El legendario Kestrobe hace una aparición memorable como Curley, el carismático líder de la banda, uniendo el homenaje de la película a la historia del jazz con su sensibilidad moderna. Cada personaje está cuidadosamente elaborado, no solo como un escaparate, sino como hilos integrales entretejidos en la trama de la historia. El arco argumental de Joe Gardner es una historia clásica de aspiración y autodescubrimiento. Comienza obsesionado con lograr el éxito como músico de jazz, midiendo su valía únicamente por este sueño, pero a través de circunstancias extraordinarias, aprende a valorar la belleza de simplemente estar vivo, más allá de la fama o reconocimiento. Mientras tanto, la transformación de 22 de un alma hastiada que teme a la vida a una que abraza sus infinitas posibilidades es paralela al propio despertar de Joe, lo que hace que su viaje sea interdependiente y profundamente conmovedor. Su relación en evolución desafía a los espectadores a repensar las nociones preconcebidas sobre el propósito, la pasión y lo que significa tener un alma. Los personajes secundarios, aunque menos prominentes, desempeñan un papel fundamental para reflejar y amplificar estos temas, y cada uno contribuye de manera única al panorama emocional por el que navega Joe. Juntos, este conjunto no solo cuenta una historia, sino que nos invita a un mundo rico en capas donde el humor, el corazón y la música conmovedora se entrelazan a la perfección, asegurando que cada línea y cada nota importen profundamente. A medida que avanza la película, las actuaciones, vibrantes y texturizadas, se convierten en un vehículo para explorar los misterios y alegrías de la vida, atrayendo al público cada vez más a esta experiencia cinematográfica extraordinaria e inolvidable. Y a medida que avancemos, prepárate para profundizar en la cautivadora trama y los fascinantes temas que hacen de Soul una verdadera obra maestra que permanece contigo mucho después de que la pantalla se desvanezca a negro. Ahora que hemos descubierto a los vibrantes personajes que dan vida al alma, es hora de sumergirse en el corazón palpitante de la película, la trama y los temas profundos que hacen que esta historia resuene en todos los niveles. En esencia, Soul sigue a Joe Gardner, un apasionado pianista de jazz y profesor de música de secundaria cuyo sueño de toda la vida es actuar en el escenario con una reconocida banda de jazz. Justo cuando parece que su gran oportunidad finalmente está a su alcance, un accidente inesperado lo impulsa al reino metafísico conocido como el Gran Antes, un lugar maravilloso donde las almas se preparan para su viaje a la Tierra. En este escenario surrealista, Joe se encuentra con 22, un alma cínica que ha estado evitando la vida en la Tierra durante eones. Juntos, se embarcan en una aventura transformadora que desdibuja los límites entre la vida, la muerte y el propósito. En el camino, Joe lidia con lo que realmente hace que la vida tenga sentido, no el centro de atención o el éxito, sino los momentos simples, a menudo pasados por alto, que le dan a la vida su rica textura. Esta premisa abre un portal para explorar temas tan vastos y variados como la identidad, la pasión, el autodescubrimiento y la naturaleza misma del alma. Lejos de ser una historia convencional de mayoría de edad o éxito, Soul confronta las preguntas existenciales con una sinceridad refrescante. ¿Cuál es tu chispa? ¿Qué te hace, tú? La película invita al público a abrazar la vida más allá de las ambiciones y los elogios, encontrando alegría en lo cotidiano y la conexión con los demás. El escenario contrasta magistralmente las vibrantes calles llenas de jazz de la ciudad de Nueva York con los paisajes etéreos y abstractos del gran pasado. Esta dicotomía destaca la exploración de la película de la existencia física versus la espiritual, conectándonos a tierra con las imágenes y los sonidos del mundo real mientras nos lleva a un reino imaginativo, donde se moldean las almas. Las escenas de Nueva York palpitan de vida y autenticidad, bulliciosas calles de la ciudad, clubes de jazz llenos de humo, los ritmos de la vida urbana, mientras que The Great Before deslumbra con colores pastel, esferas flotantes y efectos visuales de ensueño que invitan a la maravilla y la contemplación. El estilo de dirección de Pete Docter brilla aquí, combinando un drama sincero con momentos de humor agudo y una creatividad visual deslumbrante. El tono es un equilibrio finamente afinado, una calidez cómica que hace accesibles los temas pesados sin diluir nunca su peso emocional. Es una película que puede hacerte reír, pensar y llorar, todo en el lapso de una sola escena. Si bien no tiene mucha acción en el sentido tradicional, el impulso de la narrativa se ve impulsado por intereses emocionales y descubrimientos filosóficos, creando un ritmo que se siente meditativo y estimulante. El enfoque característico de Docter, visto en su trabajo anterior en Inside Out and Up,
Es evidente a medida que la película navega por un terreno emocional complejo con gracia y alegría, sin perder de vista el corazón humano debajo de las preguntas metafísicas. De esta manera, Soul invita a los espectadores no solo a ver cómo se desarrolla una historia, sino a reflexionar profundamente sobre sus propias vidas, pasiones y las fuerzas invisibles que nos dan forma a todos. A medida que avanzamos, preparándonos para explorar la magia de producción y la brillantez visual de la película, la mezcla de humor, corazón e investigación espiritual de la historia promete una experiencia inolvidable que continúa cautivando e inspirando. Yendo más allá de las profundidades narrativas y temáticas de Soul, desentrañemos el fascinante tapiz de su producción, el mismo tejido que permitió que esta película visionaria cobrara vida con tanta brillantez y matices. A diferencia de las películas tradicionales de acción en vivo filmadas en ubicaciones físicas, Soul surgió en los estudios de animación de vanguardia de Pixar, donde la magia no ocurre con las cámaras rodando en los sets, sino a través de miles de fotogramas digitales meticulosamente elaborados. El equipo de animación se inspiró en las vibrantes calles y el latido cultural de la ciudad de Nueva York, recreando minuciosamente sus clubes de jazz, sus bulliciosas aceras y sus acogedores apartamentos con vívidos detalles, todo mientras infundía a las escenas una autenticidad que captura la energía y el alma únicas de la ciudad. El reino etéreo del Gran Antes fue diseñado con un toque salvajemente imaginativo, abstracto, colorido y de otro mundo, empujando los límites de las imágenes generadas por computadora a reinos que se sienten surrealistas y profundamente emocionales. Con un presupuesto estimado de alrededor de $150 millones, Soul se encuentra entre los proyectos más ambiciosos de Pixar, lo que refleja la inversión del estudio en tecnología de animación pionera, talento de voz repleto de estrellas y narración intrincada que requiere capas de sofisticación visual y narrativa. Este presupuesto permitió avances innovadores en iluminación y renderizado de texturas, especialmente en la captura de las expresiones matizadas de los personajes y el juego atmosférico de luces y sombras en las escenas de la ciudad. Visualmente, la película combina detalles ambientales ultrarrealistas con efectos caprichosos y pictóricos en las secuencias metafísicas, creando una dicotomía estilística única que invita a los espectadores a sumergirse por completo en ambos mundos. Soul también se lanzó en formatos que realzan la experiencia cinematográfica, incluidos Dolby Vision HDR y Dolby Atmos Sound, amplificando la partitura infundida de jazz y el intrincado diseño de sonido de la película, que desempeñan un papel crucial en la narración. A pesar de su éxito creativo, la producción no estuvo exenta de desafíos. La pandemia mundial de COVID-19 obligó al equipo a adaptarse rápidamente, haciendo la transición de gran parte de su proceso colaborativo al trabajo remoto, manteniendo al mismo tiempo la calidad y cohesión características de Pixar. El cambio planteó obstáculos únicos en los flujos de trabajo de comunicación y animación, pero finalmente condujo a soluciones innovadoras que mantuvieron el proyecto en marcha. No hubo grandes controversias que eclipsaran la película, pero las altas expectativas depositadas en un estudio de la talla de Pixar crearon una intensa presión para ofrecer una película que no solo cumpliera sino que superara los estándares emocionales y técnicos establecidos por sus obras maestras anteriores. Sin embargo, contra todo pronóstico, el equipo de producción creó una película que no solo cumplió con esas expectativas, sino que redefinió lo que la narración animada puede lograr, combinando tecnología de vanguardia con historias profundamente humanas de una manera que pocas películas han logrado. Esta combinación perfecta de arte, tecnología y resiliencia detrás de escena se traduce directamente en la fascinante experiencia en la pantalla, lo que distingue a Soul como un hito cinematográfico. A medida que continuamos despegando las capas, prepárese para sumergirse en el bullicioso mundo de las teorías de los fanáticos, los detalles ocultos y el intrincado universo que Soul nos invita a todos a explorar más profundamente que nunca. Basándose en el increíble arte y la perseverancia detrás de escena de Soul, los avances y avances de la película han jugado un papel fundamental para establecer expectativas y generar una inmensa emoción entre el público de todo el mundo. Desde el primer vistazo, los trailers muestran una combinación perfecta de emoción sincera, humor agudo y una animación impresionante que encapsula perfectamente el tono de la película. Alegre pero introspectivo, divertido pero profundo. Los espectadores conocen a Joe Garner, expresado con apasionada autenticidad, navegando por los altibajos de sus sueños musicales, mientras que The Enigmatic 22 agrega un toque ingenioso y escéptico que promete química dinámica y risas inesperadas. Los trailers revelan inteligentemente puntos clave de la trama sin revelar demasiado. La repentina inmersión de Joe en el Gran Antes,
su improbable asociación con 22 y su búsqueda compartida para descubrir qué hace que valga la pena vivir la vida. Este delicado equilibrio de misterio y revelación engancha a los espectadores, animándolos a reflexionar sobre las preguntas más importantes de la vida junto a los personajes. La respuesta de los fanáticos ha sido abrumadoramente positiva, con las redes sociales zumbando sobre la conmovedora banda sonora de jazz de la película, el vibrante estilo de animación y las corrientes filosóficas subyacentes que la diferencian de la típica tarifa animada. Muchos espectadores expresaron una profunda anticipación por una película que no solo entretiene sino que también inspira y eleva, elogiando su exploración única de identidad y propósito. En términos de marketing, Soul se ha beneficiado de una estrategia sofisticada y de múltiples niveles que va mucho más allá de la publicidad tradicional. Pixar y Disney aprovecharon todo, desde campañas digitales interactivas hasta asociaciones con plataformas musicales que destacaron las raíces del jazz de la película, llegando a audiencias diversas al celebrar las ricas influencias culturales y artísticas de la película. Los esfuerzos entre medios incluyen contenido exclusivo detrás de escena, desafíos en las redes sociales y colaboraciones con influencers que amplían su alcance, mientras que las acrobacias promocionales como actuaciones emergentes de jazz e instalaciones de arte inmersivas crean entusiasmo e invitan a los fanáticos a experimentar la esencia de la película de primera mano. Además, la integración de la música de Soul en listas de reproducción y podcasts centrados en la creatividad y la pasión ha reforzado la resonancia temática de la película, involucrando a los espectadores en múltiples niveles sensoriales y emocionales. El rumor previo al lanzamiento de Soul ha sido en gran medida positivo, y los críticos y los primeros espectadores elogiaron su innovadora narración y profundidad emocional. A diferencia de muchos estrenos importantes, la película evitó la controversia y, en cambio, se convirtió en un faro de esperanza e introspección durante tiempos difíciles a nivel mundial. Ha habido una admiración particular por cómo maneja temas complejos de una manera accesible para todas las edades, provocando conversaciones sobre lo que significa vivir de verdad y encontrar la chispa de uno. Algunas conversaciones especulativas giran en torno a los elementos metafísicos de la película y cómo podrían reflejar ideas filosóficas más amplias, agregando capas de intriga a su recepción. En conjunto, los avances, el marketing y los rumores iniciales crean una tormenta perfecta de anticipación que promete que Soul no será solo una película que veas, sino una experiencia que perdura en el corazón y la mente mucho después de los créditos, invitando al público de todo el mundo a reinventar sus propios viajes con renovado asombro y alegría. Si damos un paso atrás y miramos Soul a través de una lente cinematográfica más amplia, queda claro que esta película se encuentra en una fascinante encrucijada de estilo y sustancia, compartiendo parentesco con varias obras innovadoras y forjando su propia identidad única. Al igual que la obra maestra anterior de Pixar Inside Out, Soul se adentra profundamente en la psique y las emociones humanas, pero donde Inside Out exploró el funcionamiento interno de la mente de una niña, Soul llega aún más lejos, a la esencia misma de la existencia misma, el alma, el propósito y lo que significa vivir de verdad. Temáticamente, también comparte una resonancia espiritual y filosófica con películas como Coco y El libro de la vida, que exploran la vida, la muerte y el legado a través de una narración culturalmente rica y visualmente deslumbrante. Sin embargo, Soul no es solo otro drama animado sincero, es una meditación envuelta en ritmos de jazz y maravillas metafísicas, que se hace eco del tono contemplativo de clásicos como What Dreams May Come o The Fountain, pero representada con la combinación característica de calidez, ingenio y accesibilidad de Pixar. Es importante destacar que Soul es una película independiente, que no forma parte de ninguna franquicia o universo cinematográfico, lo que le da la libertad de profundizar en sus intrincados temas sin las limitaciones o expectativas de las secuelas o spin-offs. Esta autonomía permite que la historia respire e invita al público a involucrarse con sus profundas preguntas a nivel personal en lugar de como parte de una saga más amplia. Cuando se trata de inspiración, la película se basa en gran medida en el mundo de la música jazz, un género sinónimo de espontaneidad, emoción e improvisación, reflejando el mensaje central de la película sobre la imprevisibilidad y la belleza de la vida. El director Pete Docter y su equipo se inspiraron en músicos de jazz legendarios, y la banda sonora de la película, que presenta composiciones originales y actuaciones estelares, sirve tanto de homenaje como de motor narrativo. Más allá de la música, Soul hace un guiño a una rica tradición de investigación filosófica que se encuentra en la literatura y el arte. La representación del gran antes se hace eco de los conceptos místicos y religiosos del más allá y la formación del alma que se ven en varias culturas y enseñanzas espirituales,
mezclándolos en un mito nuevo e imaginativo que es a la vez universal y fresco. Visual y narrativamente, también hay sutiles homenajes al cine negro clásico y las escenas de jazz urbano de la Nueva York de mediados del siglo XX, con clubes llenos de humo y calles iluminadas con neón que capturan una atmósfera atemporal. Si bien Soul es una historia original que no se basa en una novela gráfica, un libro o un evento de la vida real, encarna el espíritu de innumerables historias humanas sobre propósito, pasión y conexión, elevadas a través de la magistral narración de Pixar. De esta manera, Soul se erige como una joya cinematográfica rica en capas, una que se hace eco de películas queridas pero presenta una visión singular que está preparada para inspirar reflexión y alegría en igual medida, alentándonos a todos a escuchar atentamente la música de nuestras propias vidas. Sumergiéndose más profundamente en el enigmático mundo del soul, los fanáticos han abrazado con entusiasmo los misterios de la película, provocando un torbellino de convincentes teorías y discusiones que solo agregan capas a su ya profunda narrativa. Una de las teorías de fanáticos más populares gira en torno a la verdadera naturaleza de 22, el alma que se niega a nacer. Algunos sugieren que 22 podría simbolizar algo más que un alma perdida. Ella podría representar una parte fragmentada del propio espíritu de Joe o una manifestación metafísica de sus dudas y temores sobre el propósito de su vida. Esta teoría propone que su viaje es tanto interno como externo, una danza metafórica entre el autodescubrimiento y la aceptación. Otra idea cautivadora especula que The Great Before Itself opera bajo un modelo de tiempo cíclico, lo que implica que las almas, incluidos Joe y 22, están atrapadas en un ciclo de aprendizaje y desaprendizaje, reflejando patrones de crecimiento y contratiempos de la vida real. Esto abre preguntas sobre el destino versus el libre albedrío y si el propósito del alma está predeterminado o es algo que moldeamos activamente. Los fanáticos también reflexionan sobre el significado de la chispa que 22 busca a lo largo de la película. ¿Define realmente la razón de existencia de uno? ¿O es simplemente un símbolo de las alegrías y los momentos simples que hacen que la vida tenga sentido? Tales preguntas alimentan los debates sobre la postura filosófica de la película sobre la pasión, la identidad y la realización. Más allá de la especulación de la trama y los personajes, Soul ha escondido un tesoro escondido de huevos de Pascua y guiños sutiles que los espectadores con ojos de águila se deleitan en descubrir. Un detalle notable es el cameo de John Ratzenberger, una tradición de Pixar, hábilmente disfrazado de músico callejero en una de las escenas de Nueva York, conectando el soul con la rica herencia del estudio. La banda sonora de jazz de la película también incluye referencias musicales a leyendas icónicas del jazz, no solo en estilo sino también en nombres de personajes y motivos visuales, que sirven como tributos amorosos a los gigantes del género. Además, los fanáticos han visto ingeniosas devoluciones de llamada a películas anteriores de Pixar, como un camión de Pizza Planet, estacionado sutilmente en el fondo o una silueta tenue que se asemeja a Vin Bond de adentro hacia afuera, tejiendo el alma en el universo más grande de Pixar mientras mantiene su historia independiente. Las entrevistas con los cineastas revelaron que muchas opciones de diseño, como las formas abstractas que representan almas en el gran antes, están inspiradas en un simbolismo psicológico y espiritual real, ofreciendo otra capa para que los fanáticos interpreten y analicen. Estas gemas ocultas invitan a visitas repetidas y una exploración más profunda, asegurando que Soul siga siendo un texto enriquecido para discusión mucho más allá de su tiempo de ejecución. Sin embargo, a pesar de estas ideas, persisten varias preguntas tentadoras, lo que deja a las audiencias ansiosas por más. ¿Qué sucede exactamente con las almas después de que encuentran su chispa? ¿Podría haber una secuela o spin-off explorando los reinos más allá de lo grandioso antes? ¿Cómo se conecta el universo metafísico de la película con las complejidades del mundo real? ¿Y podríamos ver exploraciones más matizadas de estos temas en futuros esfuerzos de Pixar? Todas estas teorías, preguntas y huevos de Pascua enriquecen la experiencia visual, transformando Soul de una mera película en un tapiz vibrante e interactivo de ideas que los fanáticos diseccionan, debaten y celebran apasionadamente, prueba de que su Soul realmente resuena mucho después de que la pantalla se desvanece Black. La emoción en torno a Soul continúa creciendo. Los fanáticos están llenos de teorías sobre cómo concluirá este viaje profundamente filosófico, provocando algunas de las especulaciones más imaginativas hasta el momento. Una de las teorías predominantes sugiere que Joe Gardner, habiendo atravesado los reinos entre la vida y lo grande antes, finalmente elegirá un camino que desafíe el regreso triunfal del héroe típico. En lugar de simplemente reclamar su lugar como músico de jazz,
Se cree que Joe descubre una profunda aceptación de la imprevisibilidad de la vida y la belleza en sus pequeños y fugaces momentos, una resolución que abraza el crecimiento sobre la gloria. Algunos especulan que 22, el alma inicialmente reacia, encontrará su chispa no al lograr un gran propósito, sino al aprender a apreciar las maravillas ordinarias de la vida junto a Joe, destacando el mensaje de la película de que el significado a menudo se encuentra en lugares inesperados. Otra teoría popular insinúa un giro en el que los límites entre el gran antes y la Tierra se difuminan, sugiriendo que las almas podrían influir en el mundo viviente de maneras sutiles, tal vez preparando el escenario para futuras exploraciones del más allá o la continuidad espiritual. Esta teoría imagina el final como una despedida emocional y una puerta de entrada tentadora, dejando al público con una sensación de asombro y posibilidad en lugar de una conclusión cuidadosamente ligada. En cuanto al potencial de secuelas o construcción de franquicias, el panorama es intrigantemente abierto. Si bien Soul se creó como una historia independiente con un arco autónomo, la riqueza de su universo, el gran antes, los personajes únicos y los conceptos filosóficos, ofrece un terreno fértil para la expansión. Expertos de la industria han insinuado que Pixar está explorando formas de desarrollar los temas de la película, posiblemente a través de secuelas que profundicen en el viaje de 22 o spin-offs que exploren otras facetas de la experiencia del alma antes del nacimiento. Además, la aceptación de la cultura del jazz y la narración metafísica de la película podría inspirar una serie de cortos o incluso una serie limitada que expanda la narrativa más allá del estreno en cines, atrayendo al público en todas las plataformas. Sin embargo, cualquier continuación probablemente mantendría el tono reflexivo y reflexivo que distingue a Soul, evitando las trampas de la fatiga de la franquicia comercializada. Los creadores han enfatizado su compromiso con la narración que enriquece e inspira, sugiriendo que si el universo de Soul crece, lo hará con cuidado y respeto por el corazón y el alma del original. En última instancia, estas teorías finales y posibilidades de secuela subrayan el atractivo magnético de Soul, una película que no solo entretiene sino que invita a una conversación y contemplación interminables, asegurando que su legado resonará mucho después de su lanzamiento inicial, atrayendo a los espectadores a regresar una y otra vez a sus preguntas atemporales sobre la vida, el propósito y el misterioso viaje del alma misma. Cuando se trata de la base de fanáticos y el público objetivo de Soul, la película logra un equilibrio raro e impresionante, atrayendo a un amplio espectro demográfico que se extiende mucho más allá de los espectadores tradicionales de películas animadas. Si bien está claramente diseñado para cautivar a familias y niños con su animación vibrante y momentos lúdicos, Soul también habla directamente a los adultos, especialmente a aquellos que aprecian la narración reflexiva e introspectiva que explora las grandes preguntas de la vida. Los temas maduros de la película sobre el propósito, la pasión y el autodescubrimiento resuenan profundamente con los adultos jóvenes, los espectadores de mediana edad e incluso las personas mayores que encuentran ecos de sus propios viajes por la vida reflejados en la pantalla. Este atractivo intergeneracional hace de Soul una elección perfecta no solo para una noche de cine informal, sino también para conversaciones reflexivas y visitas repetidas, involucrando tanto a quienes disfrutan del entretenimiento como a quienes tienen hambre de reflexión filosófica. Desde entusiastas del jazz atraídos por la conmovedora banda sonora de la película hasta aficionados a la animación entusiasmados con las innovadoras imágenes de Pixar, Soul cultiva una base de fans diversa y apasionada unida por su amor por la narración de historias que nutre el corazón y la mente. A pesar de este amplio entusiasmo, Soul no ha estado exento de controversias, aunque en su mayoría leves y centradas en la representación cultural y la interpretación temática en lugar de cualquier escándalo importante. Han surgido algunas discusiones sobre la representación del gran antes, y si las ideas metafísicas de la película se alinean o desafían ciertas creencias religiosas o espirituales, provocando debates reflexivos pero sin una reacción violenta significativa. Además, algunas voces cuestionaron las opciones de casting, preguntándose si la película podría haber incluido una mayor diversidad entre sus actores de doblaje o talento detrás de escena, especialmente dado su enfoque en el jazz, un género con profundas raíces afroamericanas. Sin embargo, estas críticas generalmente se equilibran con elogios por la sensibilidad de los cineastas y la naturaleza inclusiva de la historia, que celebra la individualidad y la experiencia humana compartida. En el frente crítico, la recepción temprana de Soul ha sido abrumadoramente positiva, y los críticos aplauden su originalidad, profundidad emocional y brillantez técnica. Los críticos destacan la capacidad de la película para combinar reflexiones filosóficas con personajes atractivos y una narrativa sincera,
calificándola de destacada incluso dentro del estimado catálogo de Pixar. Muchas reseñas enfatizan la banda sonora con infusión de jazz de la película como lo más destacado, elogiando cómo la música eleva la narración y sumerge al público en un mundo vibrante que se siente familiar y maravilloso. La calidad de la animación, particularmente el diseño inventivo de los personajes del alma y los paisajes metafísicos, ha sido elogiada como una fiesta visual que amplía los límites de lo que puede lograr el cine animado. Algunos críticos incluso describen Soul como un experimento audaz que combina con éxito temas para adultos con accesibilidad para toda la familia, posicionándolo como una joya rara en la animación moderna. Si bien algunos señalan que su ritmo más lento y contemplativo puede no atraer a aquellos que buscan acción de alto octanaje o comedia amplia, el consenso sigue siendo que Soul es un triunfo cinematográfico, una experiencia conmovedora y estimulante que invita a los espectadores de todas las edades a reflexionar sobre sus propios viajes. En resumen, Soul ha cautivado a una audiencia amplia y apasionada. Ha navegado por controversias leves con gracia y ha cosechado elogios de la crítica que consolidan su lugar como un clásico moderno preparado para inspirar y encantar en los años venideros. Entonces, justo cuando pensabas que Soul no podía volverse más fascinante, profundicemos aún más en el mundo detrás de este mágico viaje cinematográfico. Ahora, el título oficial de la película es simplemente Soul, un nombre que captura no solo la esencia musical de la historia, sino el latido mismo de lo que significa vivir, soñar y redescubrir el propósito. Sin estilo extra, sin subtítulos necesarios, solo alma, porque eso es todo lo que se necesita para provocar una revolución dentro de tu corazón. La película se estrenó el 25 de diciembre de 2020, una gota navideña que se sintió como un regalo inesperado debajo del árbol para millones atrapados en el interior durante la pandemia. ¿Y qué mezcla de géneros es esta película? Técnicamente animada, sí, pero fusiona sin esfuerzo drama, comedia, fantasía y filosofía con una banda sonora empapada de jazz que podría revivir tu espíritu en los días más oscuros. Es una obra maestra que desafía el género que habla a niños y adultos por igual mientras baila al ritmo de preguntas existenciales que nadie pensó que se harían en una película de Pixar. Ahora hablemos de los visionarios detrás de esta gema. La película fue dirigida por Pete Docter, un nombre que debería quedar grabado en la historia de la animación junto a Legends. Él es el genio detrás de Monsters, Inc., Arriba, y de adentro hacia afuera. Con Soul, no solo da un paso más hacia adelante, sino que eleva la narración de historias a una dimensión espiritual. Junto a él está el codirector Ken Powers, quien aportó no solo su increíble voz narrativa sino también autenticidad y experiencia vivida, siendo el primer codirector negro de Pixar. Powers, quien también escribió One Night in Miami, inyecta Soul con emociones arraigadas y riqueza cultural que ningún libro de texto podría replicar. Y cuando escuchas a los productores, tu confianza en esta película se dispara. Dana Murray está al mando, una productora de Pixar desde hace mucho tiempo que ayudó a dar vida a Inside Out. Su historial grita calidad, innovación y un ojo agudo para la narración emocional. Con Pixar Animation Studios impulsando esta producción, ya sabes que te espera un festín de colores, personajes y complejidad. Pixar, el gigante que reformuló la animación con Toy Story, Buscando a Nemo y tantos otros, flexiona sus músculos creativos en Soul como nunca antes. Pero el verdadero alma del alma, un juego de palabras totalmente intencionado, podría simplemente vivir en su guión. Los créditos de escritura van a Pete Docter, Mickey Jones y Ken Powers, y la combinación de sus talentos da como resultado un guión que se ríe a carcajadas en un segundo y es increíblemente profundo al siguiente. Mickey Jones, que había trabajado detrás de escena en varios proyectos de Pixar, pasa a primer plano aquí y brilla, mientras que Ken Powers infunde ritmo, corazón y verdad al guión. El diálogo no solo es inteligente, es poesía con capas de riffs de jazz y corrientes filosóficas subyacentes. Este equipo no solo escribió una película, compusieron un himno. Cada fotograma, cada palabra, cada nota en Soul se siente intencional, como una improvisación de jazz que de alguna manera siempre aterriza en el ritmo perfecto. Desde el gran pasado hasta las calles de la ciudad de Nueva York, la película te lleva a una montaña rusa de identidad, legado y lo que realmente significa vivir. Y créeme, este viaje está lejos de terminar, solo estamos arañando la superficie de lo que hace de Soul uno de los proyectos más ambiciosos y cargados de emociones que Pixar se haya atrevido a crear. Quédate encerrado, porque a continuación vamos a desglosar cómo la música y la narración visual colisionaron para elevar el Soul a
algo que trasciende la animación y se convierte en puro jazz cinematográfico. Y a medida que aumenta el ritmo jazzístico del soul, a medida que las notas de las teclas del piano ondulan a través de las dimensiones de la vida y el más allá, llegamos al corazón palpitante de cualquier película, las personas que dan vida a estos personajes. Hablemos de reparto, porque Soul no solo reunió talento, sino que orquestó una sinfonía de voces que elevan cada momento. Liderando el camino no es otro que Jamie Foxx, una potencia de carisma, comedia y pura profundidad emocional. Él da voz a Joe Garner, el maestro de banda de secundaria en apuros con sueños más grandes que la ciudad por la que camina. Foxx, conocido por su actuación ganadora del Oscar en Ray e innumerables otros éxitos, aporta una energía auténtica y vivida a Joe. Puedes escuchar cada gramo de ambición, frustración, pasión y asombro en su voz. Él no solo expresa a Joe, él es Joe. Este papel marca la primera vez que un protagonista negro encabeza una película de Pixar. Y Jamie Foxx no solo hace historia, sino que hace magia. Y luego está Tina Fey, de 22 años, un alma desilusionada que ha pasado eones en lo grande antes, negándose a nacer. Fey, con su ingenio agudo y sarcasmo característico, crea un contrapeso perfecto a la seriedad de Joe. Pero ella no solo juega para reír, sino que crea un personaje en capas, vulnerable, y en última instancia, transformador cuyo viaje refleja el de Joe de una manera que ninguno de los dos ve venir. ¿Su química? Eléctrico. ¿Sus bromas? Invaluable. ¿Su viaje juntos? Nada menos que trascendente. Pero no se detiene ahí. El elenco secundario es un tesoro escondido de voces icónicas y personajes inolvidables. Tienes a Felicia Rashad como la madre de Joe, Liva Gardner, fundamentando la película con fuerza materna, tradición y tranquila angustia. Questlove, sí, Questlove of the Roots, asume el papel de Curley, el antiguo alumno de Joe y actual baterista que le da una oportunidad en su gran oportunidad. Y no olvidemos la elegancia etérea de Angela Bassett como Dorothea Williams, la legendaria músico de jazz que se convierte en el catalizador del sueño de Joe, y quizás su mayor lección. Dirige cada escena con una presencia tan suave y poderosa como un solo de saxofón a medianoche. Y espere hasta conocer a los seres cósmicos conocidos como los Yeris, consejeros de otro mundo de los grandes antes, con la voz de Alice Braga, Richard Ayoade y Wes Studi, cada uno de los cuales aporta su propio giro caprichoso a estas figuras abstractas. Mientras tanto, Terry, el obsesivo contador de almas que intenta restablecer el equilibrio en el universo, cobra vida con una precisión hilarante gracias a Rachel House. Ahora, analicemos todo, arcos de personajes, giros emocionales, anclajes narrativos. Joe Garner comienza como un hombre persiguiendo su sueño con visión de túnel. Él cree que su propósito, su razón de existir, es tocar jazz profesionalmente. Pero cuando un extraño accidente catapulta su alma al más allá el mismo día de su gran oportunidad, todo lo que creía saber sobre la vida se hace añicos. Joe se desespera por regresar a la Tierra, creyendo que su destino radica en ese escenario. Pero su viaje, mientras asesora a 22 y explora lo que realmente significa vivir, pasa de la ambición al aprecio. Su arco es una revelación de combustión lenta, que la vida no se trata de ese gran momento, sino de los millones de pequeños que damos por sentado. El arco de 22 es igual de conmovedor. Ella comienza como un alma hastiada y sarcástica con cero interés en vivir. Ella ha sido asesorada por innumerables grandes históricos, Gandhi, Lincoln, la Madre Teresa, y los rechazó a todos. Pero es a través de Joe, y al ver la vida desde su perspectiva, que ella comienza a creer que tal vez valga la pena intentarlo después de todo. El viaje de 22 se trata de encontrar el coraje para comenzar, adentrarse en lo desconocido y abrazar la posibilidad de un propósito. Estos arcos se cruzan y divergen, se reflejan y se hacen eco entre sí, creando una danza narrativa tan intrincada como una improvisación de jazz. Personajes secundarios como Liva empujan a Joe a enfrentar el peso generacional de la practicidad sobre la pasión. Dorothea desafía su idea de éxito con una historia que lo humilla por completo. Y Terry, persiguiendo el equilibrio, sin saberlo se convierte en el símbolo del caos interno de Joe. Cada personaje de Soul toca una nota en la sinfonía mayor de la historia, cada uno con un tono, ritmo y resonancia emocional distintos. No es solo una película, es una lección de vida disfrazada de comedia cósmica, impartida por un elenco que no solo actúa, sino que trasciende. Y justo cuando crees que lo has escuchado todo,
Cuando crees que has desempacado toda la maleta emocional que Soul ha empacado para ti, estamos a punto de centrar la atención en algo que te llegará al corazón: las imágenes, la partitura, el arte que lleva cada segundo de esta película a una vida impresionante e inolvidable. Sigue escuchando, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves la animación para siempre. Cuando el elenco te deja sin aliento y los personajes se graban en tu alma como melodías que no puedes dejar de tararear, llegamos al núcleo latente de la experiencia: la trama, los temas, el mundo en el que se desarrolla todo y el tono magistral que lo une. Soul comienza con Joe Gardner, un profesor de banda de secundaria en la ciudad de Nueva York apasionado por una cosa: el jazz. Está esperando su gran oportunidad y cuando finalmente llega, una invitación para jugar con la legendaria Dorothea Williams, el destino juega su truco más cruel. Joe cae en una alcantarilla y de repente ya no se encuentra en Nueva York, sino en un lugar brillante y abstracto conocido como el Gran Antes. Pero la historia de Joe no termina ahí, ¿o no? Se pone en marcha a una velocidad completamente nueva. Desesperado por volver a su cuerpo y finalmente vivir su sueño, Joe finge ser un mentor en el Gran Antes, donde nuevas almas están preparadas para la vida en la Tierra. Está emparejado con Soul número 22, una entidad valiente y cínica que no quiere tener nada que ver con la vida. Lo que comienza como una misión simple: ayudar a 22 a encontrar su chispa para que Joe pueda usar su pase terrestre para regresar, se convierte en una odisea emocional y alucinante a través del significado de la vida, la ilusión de un propósito y la belleza de lo ordinario. En el camino, Joe y 22 terminan de regreso en la Tierra, pero en los cuerpos equivocados. El alma de Joe entra en el cuerpo de un gato, mientras que 22 termina en el cuerpo humano de Joe. El cambio desencadena una reacción en cadena de empatía, descubrimiento y duras verdades. 22 comienza a experimentar las pequeñas maravillas de la vida: probar pizza, sentir el viento, hablar con la gente, y se da cuenta de que tal vez la vida no tenga tanto sentido después de todo. Joe, observando desde el margen en forma felina, comienza a ver su propia vida desde un nuevo ángulo, uno que no solo se define por la ambición, sino por los innumerables momentos tranquilos que le dan riqueza. Y luego están los temas, en capas, poéticos y diferentes a todo lo que normalmente se ve en la narración animada. En esencia, Soul explora la pregunta: ¿qué hace que valga la pena vivir la vida? Desmantela la idea de que nacemos con un propósito único y predeterminado y, en cambio, presenta una verdad audaz: que nuestra chispa no es nuestro propósito, sino nuestra pasión por vivir en sí misma. Aborda la identidad, el peso de las expectativas y el mito del único sueño definitorio. Joe cree que su vida ha sido un fracaso porque no lo